No obstante que hay funcionarios probos y abogados honestos, el sistema judicial colombiano está empañado por múltiples actos de corrupción a todos los niveles, incluyendo los más altos. El deterioro y la absurda mediatización de la justicia lograron que perdiera hace muchos años su majestad. Preocupa en Colombia el número de fallos contraevidentes que desconocen abiertamente las normas y se rumora sobre la existencia de intermediarios calificados que pueden arreglar con dinero cualquier pleito. El único ejemplo que se ha dejado conocer es el del abogado Víctor Arturo Pacheco, de quien se afirma era capaz de cuadrar cualquier pleito en las altas cortes. En los años antes de su captura, existen registros de decenas de visitas de Pacheco a los despachos de los magistrados de todas las altas cortes. En una práctica tolerada, Pacheco entraba con la autorización de un magistrado, pero visitaba a muchos otros donde tenía sus pleitos. Estoy tranquilo, no, yo estoy completamente tranquilo, seguro de lo que estoy diciendo, de lo que vi, y pues nada, esperemos a ver qué va a pasar. En Colombia, fiscales y abogados han patrocinado desde hace años un nuevo monstruo, los carteles de testigos falsos. No, entonces las amenazas también me las inventé. Es tan grave este problema que se crearon unidades para investigar a los falsos testigos y a la corrupción dentro de la misma fiscalía. Con la aplicación del sistema penal acusatorio, el fiscal y la defensa deben llevar sus testigos para confrontaciones orales y no escritas. Ha señalado usted, señora juez, en su decisión, lo que ha visibilizado el problema de los testigos falsos que lo hacen por falta de dinero, por motivos políticos, por simple odio o resentimiento y para buscar beneficios judiciales, como ocurrió en el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares, que aumentaron y disminuyeron la realidad buscando rebaja de penas. Hay un grave problema en la evaluación de testigos por parte de la Fiscalía y de los jueces que dejan pasar testimonios dudosos sin objeciones, como ocurrió en el sonado caso del exdiputado del Valle Sigifredo López, acusado de haber planeado el secuestro por las FARC de sus compañeros. 6 testigos manifestaron haber mentido. Dentro de la discusión que se presentó en la plenaria, también fue víctima Nancy Patricia Gutiérrez, acusada por un testigo falso de haber tenido contactos con los paramilitares. Tuvo casa por cárcel durante 2 años. El almirante Gabriel Arango Bachi pagó 2 años de prisión por narcotráfico por el testimonio de un falso testigo que reconoció haber mentido. ¿Usted le mintió a la justicia? No, para nada, pues vengo a dar la cara. Muy mediatizadas fueron las declaraciones de José Wilmer Ayola Lesma en el caso de la muerte de Andrés Colmenares, pues mintió a jueces y a periodistas dando detalles desconocidos de lo sucedido cuando nunca estuvo en el lugar de los hechos. Por ahora, en algunos casos hay castigo para los falsos testigos, pero no contra jueces y fiscales que han permitido que eso suceda. Segundo promiscuo del circuito de Turbaco Bolívar. En materia de justicia, el mal ejemplo en Colombia viene de arriba, como cuando los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura nombraron magistrados auxiliares por poco tiempo, así fuera por 15 días, lo que les dio el derecho de cobrar una pensión entre 14 y 18 millones de pesos. Cuando la Contraloría empezó la investigación, más de 40 magistrados auxiliares estaban ya gozando de su extravagante pensión. Un secretario que ganaba 1.500.000 pesos mensuales pasó a devengar 18 millones de pesos, el tope máximo de pensión. Se rumoró que cada magistrado comprometido en este caso cobraba 20 millones por el nombramiento. La investigación contra los magistrados que estaban en esta jugada se la llevó por conflicto de competencias la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en el 2012 y desde entonces goza de cristiana sepultura. En el actual sistema de justicia, los tiempos se triplicaron desde la entrada del sistema penal acusatorio en el 2005. Hoy se conoce no como sistema acusatorio, sino aplazatorio. Las últimas cifras indican que en el 2014 se programaron 373.711 audiencias y se aplazaron 118.597, con lo que jueces, abogados, defensores públicos, el IMPEC, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría pierden la tercera parte de su tiempo. Existe una percepción ciudadana acerca de la ineficiencia de la Administración de Justicia, no obstante que el presupuesto general de la Administración de Justicia en los últimos 10 años se ha incrementado casi 10 veces.
Hoy por hoy un proceso se está demorando largos años en la actividad judicial y eso no responde a la necesidad que tiene la ciudadanía de que la justicia resuelva un conflicto. Hay casos además emblemáticos de corrupción, casos que llaman la atención, que causan alarma ciudadana y frente a los cuales la Administración de Justicia no tiene una respuesta oportuna. Y finalmente existe un problema de politización. No resulta natural que en la Administración de Justicia, que debe estar gobernada y administrada por los hombres más probos, por los hombres más austeros, por los mejores hombres de la nación, existan problemas de politización derivados del sistema de nombramientos en las propias cortes, de entregarle facultades de nominación a las cortes que no son naturales al ejercicio de la Administración de Justicia. Para montar un proceso en la Fiscalía se puede tomar de 2 a 5 años. Si en un caso hay 5 personas procesadas, frecuentemente se contratan 5 abogados para que cada uno dilate el proceso. No asistir a una audiencia no tiene consecuencias negativas para los procesados, sino beneficios, pues pueden rotar al juez o al fiscal. Además, muchas de las diligencias se repiten y algunas no son siquiera leídas. Los procesos no tienen continuidad, pues la policía judicial que investiga no tiene el personal capacitado o suficiente para su labor y además es cambiado con frecuencia. Para la muestra, un proceso que lleva 8 años en la Fiscalía sobre un sistema de seguridad electrónica para 10 cárceles nuevas, otorgado ilegalmente. El objeto del contrato no era solo suministro, sino también instalación y funcionamiento del sistema por 53.000 millones de pesos. El Ministerio de Justicia recibió en el 2010 materiales por partes por 47.000 millones que se le pagaron al contratista y algo se instaló. Lo que quedó sin instalar vale 32.000 millones y está en cajas almacenadas. En el 2010 se pararon los trabajos. Después de 8 años de proceso por dilaciones de los abogados de la defensa, el caso está en audiencia preparatoria, o sea que el juicio podría durar al menos 3 años más. Siendo fiscal, Mario Iguarán envió un audio a la Procuraduría que prueba que la adjudicación del contrato se obtuvo ilegalmente. Y para no creerlo, cuando Iguarán ya no era fiscal, fue el abogado defensor de uno de los implicados en este mismo caso de corrupción que él había denunciado. Se rumora que en la Fiscalía hay imputaciones que se retiran cuando hay cambio del fiscal general y también de la nada se montan procesos para perjudicar a alguien. El fiscal puede hoy, como nadie, nombrar nada menos que a 26.000 empleados. Ese es un tema. El exfiscal Eduardo Montealegre creó una costosísima nómina en la Fiscalía con 144 nuevos cargos de alto nivel entre directores y subdirectores, todos con sueldos superiores a los 12 millones de pesos mensuales, y creó 1.000 nuevos puestos de funcionarios del CTI. Muchos fiscales ya no se desempeñan como tales y se volvieron asesores con sueldos superiores a los 17 millones de pesos. La nómina de la Fiscalía costó 1 billón de pesos entre el 2014 y principios de este año. A pesar de esas millonadas, la situación de la justicia no mejoró, sino empeoró. Hoy hay 1.717.000 procesos en retraso judicial, o sea, sin trámite. A ellos se suman 1.100.000 nuevos casos cada año, de los que se evacúan unos 800.000 y quedan 300.000 casos que se suman a los otros que están varados. Al final del año habría más de 2 millones de procesos sin trámite. Por ello, el 35% de los detenidos está apenas sindicado, sin sentencia en firme, o sea, 41.133 personas esperan que la Fiscalía defina su caso. La Fiscalía está dilapidando sus recursos buscando los restos del cura guerrillero Camilo Torres muerto hace 50 años y reconoce en su propio informe de gestión del 2014 que solo es capaz de llevar a juicio a 2 de cada 10 homicidios que ocurren en Colombia, obteniendo condena en solo 3 de cada 100 homicidios, o sea, una impunidad del 97%. La situación de impunidad es tal hoy en Colombia que el 75% de los delitos queda impune. Los pocos delincuentes que son condenados y tienen dinero pueden corromper al sistema carcelario.
Un ex narcotraficante que pagó 400 millones de pesos por entrar a la cárcel nos cuenta su experiencia. Pues todo es plata, llegué a la Modelo y la sola entrada a un patio me valió 10 millones de pesos. Contaba con seguridad, contaba con mi jacuzzi, sauna, tenía gimnasio. No me diga. Y estaba hasta escoltado. ¿Tenía escoltas usted en la cárcel? Sí, señor. ¿Y hacían fiestas? Fiestas, reuniones cauchivas con orquesta, tomamos trago, whisky, bucanas, todos. Digamos, en el patio que yo estaba, el primero era de la comida, porque teníamos restaurantes allá italiano, había una parrillada argentina y asaderos normales, como todo rico, todo lo que usted encuentra afuera en un buen restaurante comíamos nosotros, mientras que los otros internos comían era wimpy, que era pasta, lenteja, arroz y papa. Nosotros no comíamos eso, y la ropa teníamos una lavandería para nosotros, y los otros muchachos de los otros patios sí, cada quien lavaba lo suyo. Digamos, a nosotros no nos contaba la guardia, nosotros pagábamos el mes para que nos contaran ahí, uno durmiendo, y ellos decían, sí, él está ahí, porque uno por lo general todos los días lo cuentan. ¿No les tocaba ni levantarse? No, pues nos despertaban a esa hora, o a esa hora estábamos borrachos. Acá era, digamos, estrato 8. Muy buenas tardes. El exfiscal Eduardo Montealegre no tuvo vergüenza en dar contratos saltándose todos los impedimentos morales y legales. A los consejeros de Estado que votaron para alargarle su periodo, Montealegre dio contratos a 4 de ellos cuando dejaron de ser consejeros de Estado. A Susana Buitrago, por 174 millones. A Berta Lucía Ramírez, por 345 millones. A Alfonso Vargas, por 517 millones. Y a Enrique Gil le pagó mejor 751 millones por haber sido el presidente del Consejo de Estado cuando salió la sentencia que lo favoreció. Esto es simplemente el pago por parte de Montealegre de un concepto jurídico que le fue favorable con dinero del Estado. Y le pido Montealegre también dio puestos y contratos a sus compañeros y amigos. A los expresidentes de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra y a Manuel José Cepeda, los premió por igual con contratos de 551 millones de pesos. A su íntimo amigo, el expresidente Ernesto Samper, lo premió por partida doble. Un contrato para la corporación Vivamos Humanos, creada por el expresidente, por 143 millones, y otro contrato más jugoso por 261 millones para su hijo Miguel Samper, que como viceministro de Justicia acababa de aprobarle al fiscal la ampliación de la nómina con 3.200 nuevos puestos y aprobó también la creación de la Universidad de la Fiscalía. De nuevo, el pago de un favor con dinero del Estado. Y la piñata de contratos Montealegre la siguió con otros amigos como el expresidente del Consejo de Estado, Rafael Enrique Ostó de Lafont, con un contrato de 121 millones de pesos. Su sobrino es el director jurídico de la Fiscalía. También favoreció a su amigo Néstor Iván Osuna, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y exconjuez de la Corte Constitucional, con un contrato de 174 millones de pesos. Y a Pedro Alfonso Hernández, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, con un contrato de 250 millones de pesos. Montealegre también dio un contrato a la abogada Natalia Bautista Pizarro, coautora de 2 libros con él, por 136 millones, y otro contrato a Aida Patricia Hernández Silva, exsecretaria, exmagistrada auxiliar y hoy conjuez del Consejo de Estado, por 136 millones. Entre miles de otros contratos se distingue por su monto el que le concedió a la firma de Natalia Springer, que no cumplía con los requisitos legales, por más de 4.600 millones de pesos para investigar algunos crímenes ya ampliamente documentados por la misma Fiscalía en el marco del conflicto. Y tuvo el descaro de condecorarla con una distinción exclusiva para empleados de la Fiscalía, aunque ella no lo fuera. Aparte de la piñata de contratos, el fiscal Montealegre tenía al menos 5 oficinas distintas en Bogotá y la Fiscalía no soportaría una auditoría de los contratos de obras y refacciones hechas a los despachos del fiscal y vicefiscal. Los despilfarros de Montealegre se manifestaron también en la compra de un lujoso avión por más de 25.000 millones de pesos, en su fallida universidad que costó más de 32.000 millones de pesos y que no despegó, y en la creación de una costosa y enorme burocracia,
como embajadores de la Fiscalía, que no se sabe qué están haciendo en el exterior, con sueldos de 45 millones de pesos mensuales en dólares. Todo este despilfarro se hubiera podido evitar. El nombre de Eduardo Montealegre no ha debido incluirse en la terna para fiscal en el 2012, pues acababa de firmar un mes antes 2 contratos por 1.276 millones de pesos con la Presidencia de la República, lo que lo inhabilitaba, pues su independencia estaba comprometida. El fracaso del período extralargo de Montealegre es aún más estruendoso cuando se tiene en cuenta el gigantesco aumento del presupuesto de la Fiscalía durante su período, que pasó de 1.586.000 millones a 2.821.000 millones en el 2015, o sea, un aumento del 78% que ningún otro organismo del Estado ha obtenido. ¿Por qué, si en el 2011 se creó la Agencia para la Defensa del Estado, la Presidencia de la República y la Fiscalía, que tienen más de 20 abogados de planta cada una, siguen contratando por aparte a los abogados más costosos del país, como Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda, ninguno internacionalista, pero que fueron contratados por el Ministerio de Relaciones en el 2013 para defendernos contra Nicaragua en La Haya, con los desastrosos resultados ya conocidos? Por una consulta oral, que puede ser telefónica, cobran 25 millones de pesos. ¿Cuánto se les ha pagado por su fallida misión sigue siendo un misterio? Solo se sabe que por el último contrato de enero de este año, cada uno recibió 522 millones de pesos. El resto de lo que han devengado no lo divulga el gobierno ni con un derecho de petición. ¿Por qué es difícil juzgar los casos de corrupción en Colombia? El concepto de corrupción no es unívoco. Hay muchas definiciones, no hay un tipo penal de corrupción, hay varios tipos penal que pueden como concluir en un acto de corrupción. Segundo, porque hay desarticulación institucional, hay instituciones que tienen que concurrir en esas investigaciones y lo hacen en tiempos diferentes, con destrezas diferentes, como por ejemplo lo es la Contraloría, la Procuraduría, la propia Fiscalía, la UIAF, que es la Unidad de Análisis Financiero. Todo se hace de manera descoordinada y en tiempos diferentes, y las 3 acciones, la disciplinaria, la penal y la fiscal, no van en el mismo momento y se puede perder las pruebas cuando se traspasan para una acción y para la otra. Estos señores que hacen actos de corrupción realmente capturan a los investigadores y a los jueces, sobre todo a nivel regional. Entonces se ha acudido en muchas ocasiones de traer esas investigaciones a Bogotá como para alejarlo de esos actos de corrupción. Hoy, los altos magistrados, una vez abandonan su cargo, entran a participar como árbitros o apoderados en todos los grandes litigios del país. Las cortes no son ya, como antes, un lugar para terminar una carrera, sino para impulsarla. Y una vez terminados sus periodos, no tendrán ningún problema, pues sus decisiones han sido favorables para sus futuros empleadores. Cuando los magistrados o los altos funcionarios salen de unos cargos hacia otros, evidencian una crisis profunda en cuanto a la ética de la justicia, y tal vez sea necesario en esta coyuntura actual de la administración volver a los principios y a los valores. La justicia está en su peor momento, hacinamiento carcelario, entre otras por la no definición de la situación jurídica de los detenidos, impunidad de los delitos en un 75%, soterrada corrupción en las altas cortes y delincuentes, incluso reincidentes, que obtienen beneficios como la casa por cárcel. Y para colmo de males, la Corte Constitucional acaba de rechazar el último intento del gobierno y el Congreso para darle mayor transparencia a la justicia. Vamos a explicar con el viceministro cómo funciona esta